El tema de este segmento es entonces crecimiento económico. Tal vez el tema más importante para la mayoría de los mexicanos, por lo menos el que más preguntas y conversaciones mereció en la convocatoria que hizo el Instituto Nacional Electoral en redes sociales para el debate, más de 2,000 conversaciones en redes sociales sobre este tema. Déjenme aprovechar este momento para agradecer a los laboratorios sociodigitales del ITESO, allá en Guadalajara, y de la Universidad Veracruzana, por su apoyo en el ordenamiento de la participación ciudadana en redes sociales que compartieron con nosotros. Entre 1992 y 2016, el promedio de crecimiento cada año ha sido de 2.4%. Esto representa un crecimiento anual por cápita de solo 1.3%. Este ha sido el reto de los últimos gobiernos de México y lo será del gobierno que alguno de ustedes encabece a partir de diciembre de este año. Por resultado del sorteo, toca la primera pregunta al candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya. En su plataforma, candidato habla de incrementar la inversión pública hasta el 5% del PIB para el año 2021. En su plataforma propone el establecimiento del derecho a un ingreso básico universal. En su plataforma está la propuesta de lanzar una nueva estrategia, dice, de industrialización nacional. Un programa, por ejemplo, que llama de los 1000 días, con 8 compromisos para niños de 1 a 3 años y sus madres. Candidato, todo esto cuesta dinero y los ciudadanos lo saben. Tanto lo saben que para este segmento a usted le hicieron preguntas y la segunda mayor se llamaba impuestos. Quienes lanzaron las preguntas quieren saber si todo lo que le ha prometido va a significar o tendría que significar nuevos o más impuestos, porque usted lo que ha dicho es que no quiere subir impuestos. Quiere bajar el IVA en la frontera, quiere revisar el subsidio a los combustibles. ¿De dónde va a sacar el dinero para cumplir esas promesas de campaña? Esa es la preocupación en las redes sociales, si van a ser impuestos, si va a ser deuda. Adelante, candidato Anaya. Muy buenas noches. Yo lo he dicho con muchísima claridad. Primero, tenemos que revisar el gasto, porque el gobierno hoy gasta muy mal y además hay enorme corrupción. No es momento de aumentar impuestos. Y si vamos a hablar de crecimiento económico, necesitamos concentrarnos en lo que más le importa a la gente, que es su ingreso personal, el ingreso en el bolsillo de las personas, el salario de la gente. Hoy, la mitad de la gente en nuestro país, de los que tienen trabajo, ya no hablemos de quienes no tienen un empleo, ganan menos de 180 pesos al día. ¿Quién puede vivir dignamente con menos de 180 pesos al día? Tengo propuestas muy concretas. Primero, necesitamos más crecimiento económico y para eso es indispensable que haya mayor inversión. Segundo, tenemos que elevar los salarios, empezando por aumentar el salario mínimo. Mi propuesta es duplicar el salario mínimo. Candidato Anaya, nada más déjeme interrumpirlo. Una vez más, inversión pública, el programa de los 1000 días, inversión pública, subirla al 5% del PIB o al 6% del PIB como lo promete su plataforma. Sí. Sin impuestos, solo con ahorros. ¿Por qué no me dice entonces dónde están esos ahorros? Implica, en el caso de la inversión pública, disminuir el gasto corriente y aumentar el gasto en inversión. Así está planteado en nuestro programa. Y para estimular la economía lo que tenemos que hacer no es aumentar impuestos. Estoy proponiendo también que todas las personas que ganan menos de 10,000 pesos al mes, les quitemos el impuesto sobre la renta. Quizá no lo saben, pero sus jefes, sus patrones, retienen el impuesto sobre la renta y lo entregan al gobierno. Pero no es cierto que ya hoy en 7,000 pesos y para abajo hay una cosa que se llama subsidio al empleo que sí no le cuesta a quien trabaja hoy. Sí la hay, y de 7,000 pesos para arriba no la hay. Por lo tanto, quien hoy, por ejemplo, gana 10,000 pesos, con esto que yo estoy planteando, en automático va a aumentar a 10,800. A los de menores ingresos, justamente la medida es duplicar el salario mínimo. Pero déjame decir algo que es lo más importante, por favor. Combatir la corrupción. Lo dice el IMCO, lo dice Transparencia Mexicana. Hoy el principal obstáculo para que crezca la economía es justamente la corrupción. Y yo quiero hablarle a la gente que nos ve en su casa, porque yo he sido blanco de una campaña brutal de ataques, de mentiras, de infamias, por una razón muy simple. Porque me atreví a decir que cuando yo sea presidente de México
habrá una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos del sexenio, incluyendo Ayotzinapa, la Casa Blanca. Anaya, necesito terminar, por favor, me quedan 20 segundos. Pero quiero terminar por la idea. respeto a quien mandó Carlos, preguntas de redes pero sociales. te pido terminar la pregunta, porque es muy importante. Adelante. Terminar con la corrupción. Y eso implica una comisión para investigar directamente al presidente de la República. Por decir esto me atacan, pero quiero decirles que no les tengo miedo. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es hoy lo más importante. Tiempo, candidato Anaya, gracias. Candidato López Obrador, usted escribió en este libro que, a diferencia de aquellos que creen que el mercado y los elementos externos dinamizan la economía, usted cree en la intervención pública. Hoy tenemos una hipótesis plausible de que nos quedemos sin Telecán después de los acontecimientos de Canadá. ¿Tiene usted un plan para que la economía mexicana enfrente sus desafíos y tengamos crecimiento económico sin Telecán, candidato? Sí. Yo propongo una fórmula sencilla, pero considero importante, trascendente. Consiste en acabar con la corrupción, porque ese es el principal problema del país. Es el cáncer que está destruyendo a México. No solo hay que moralizar al país, hay que liberar los fondos que ahora se van por el caño de la corrupción. Es bastante dinero el que se roban. Calculo, por lo bajo, que se roban 500,000 millones de pesos al año. Lo otro, como complemento a esta fórmula, es cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. Se dan la gran vida los altos funcionarios públicos, sueldos hasta de 650,000 pesos mensuales. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Eso resuelve, candidato, el problema de digamos, finanzas públicas, el manejo del presupuesto, pero motor del crecimiento sin Telecán. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos a la vuelta de la esquina la posibilidad de aranceles al sector automotriz. Candidato, ¿qué haría con eso? Fortalecer el mercado interno. Se debió hacer desde hace tiempo, no apostar todo a la política económica exterior. Se abandonó el campo. El campo, para mí, es la fábrica más importante del país. Tenemos los recursos, tenemos las tierras, tenemos agua, tenemos el conocimiento. Podemos producir en México lo que consumimos. Esto fortalecería la economía interna. Esa es mi propuesta. ¿No le preocupa demasiado entonces que cancelen el Telecán? Yo voy a plantear de que se mantenga el tratado, pero no puede convertirse en una fatalidad para los mexicanos. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas, tiene un pueblo trabajador. Lo único que le hace falta, y va a haber pronto, muy pronto, es un buen gobierno. Candidato, somos uno de los países que menos recauda, ya no solo el parámetro OCDE, incluso en términos de América Latina recaudamos poco. Usted propone que haya, y también lo escribe en el libro, subsidios y créditos para el campo, ha planteado que en 3 años no subirá la gasolina. ¿Se puede hacer todo esto sin incrementar los impuestos, pensando en que recaudamos 13 puntitos el PIB? Candidato. Sí, mi fórmula es acabar con la corrupción. ¿Eso cuánto da en términos? Alrededor de 300 a 500,000 millones. El plan de austeridad nos daría de 200 a 300,000 millones. Tendríamos una bolsa de 600 a 800,000 millones para impulsar actividades productivas, crear empleos y para el bienestar de la gente. No habría necesidad de aumentar impuestos, es mi compromiso. No aumentarían los impuestos en términos reales. ¿Ni a las rentas altas? Tampoco. O sea, las rentas altas empiezan en 40,000 pesos en este país, hasta 10 millones. No aumentaríamos impuestos, no aumentaría la deuda y no habrían gasolinazos. Ya. Candidato, en este libro dice usted sobre el tema de la energía que convocaría una consulta para ver efectivamente si se mantiene o no la reforma energética. Consulta o plebiscito, dice. Le pregunto, ¿la va a mantener eso? Y en caso de que la mantuviera y fuese presidente, ¿cuál sería su postura? ¿Defender la reforma energética que hoy tenemos o volver al modelo anterior? Vamos a revisar los contratos, primero.
No queremos contratos leoninos, no queremos que otros hagan negocio con lo que es nuestro. Gracias, candidato. Primera réplica para el candidato, mi candidato. Muy buenas noches, muy buenas noches. Esta película ya la vimos, y no solamente la vimos en México, la vieron 130 países en los últimos años. Y esta película en esos 130 países siempre termina mal, termina con pobreza y con desempleo. De hacer lo que dice Andrés Manuel, quienes nos están oyendo van a enfrentar primero desempleo y un incremento en la pobreza del 30%. Gracias, candidato. Candidato José Antonio Meade, usted sabe muy bien que las mujeres somos muy activas en redes sociales y por lo tanto pues hubo muchas preguntas de mujeres y de manera específica para usted. Hay una ola de transformación que recorre el mundo, la inclusión integral, equitativa, productiva de la mujer a la economía. Hay estudios como los de McKinsey que apuntan que habría un aumento sustantivo al PIB si las mujeres tuvieran la misma participación que los hombres en la economía. Y hay varias cosas, candidato. Incluso en su libro usted ha dicho que quiere convertir a México en una potencia global y va a centrar sus esfuerzos de manera muy especial, reitero, en las mujeres. Pero le llegaban cuestionamientos muy críticos a través de las redes sociales porque decían que pareciera que sus propuestas son sobre todo asistencialistas, becas, salarios, pero no hay una propuesta integral para la igualdad. ¿Qué responde a esto que le dijeron de manera muy puntual, candidato? Gracias, Gaby. Primero, estamos a 2 días de que empiece el Mundial. Entonces yo quiero desde aquí, desde el mundo maya, desearle a la selección la mejor de las suertes. Que hagan un Mundial que nos haga sentir muy, muy orgullosos. El tema es bien importante. Si queremos crecer, tenemos que cerrar algunas brechas. Y una de las brechas más importantes que hay hoy en México es la brecha entre el hombre y la mujer, la inclusión sobre todo de la mujer en las alternativas productivas. Y efectivamente, esos estudios señalan que podríamos crecer más o menos medio punto del PIB más si cerráramos la brecha de participación entre el hombre y la mujer. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo primero estancias y guarderías de tiempo completo y con alimentación. Estamos proponiendo multiplicar por 4 las escuelas de tiempo completo, también por alimentación. Eso implica pasar de 4 a 8 horas en las escuelas. Y estamos efectivamente planteando becas para que las mujeres puedan regresar y terminar sobre todo secundaria y preparatoria. Y eso les va a abrir mejores alternativas de empleo. ¿Y hay recursos para ello, candidato? ¿De dónde van a salir? Porque es la otra pregunta que nos hacen todo el tiempo. ¿Qué buenas ideas? ¿De dónde va a salir ese dinero? El programa de estancias debe de costar más o menos 4,000 millones de pesos. Eso quiere decir que podríamos duplicarlas sin que genere una presión importante. Y eso nos permitiría tener un piso parejo de apoyo a las mujeres y a las familias para que tengan mayores espacios de participación. ¿Y por qué esto es importante? Al final, decía Carlos Puch en su introducción, lo que es importante el crecimiento es que genere empleo. O sea, al final el crecimiento así lo medimos, en las oportunidades que tenemos los mexicanos de trabajar. Y quienes aquí estamos hemos tenido oportunidad de ayudar a que esos empleos se generen. Yo he sido 2 veces secretario de Hacienda y las 2 veces que fui secretario de Hacienda se generaron 1.1 millones de empleos. Y decíamos al principio, si nosotros cerramos las brechas podemos generar más. Pero tenemos un elemento que es bien interesante y quienes nos están escuchando en casa seguro les va a llamar la atención. ¿Cuántos empleos hemos generado? Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la ciudad. Justo antes de que él llegara, en la Ciudad de México se generaban más o menos 7,000 empleos. Sí. Rosario Robles. Justo después de que él se fue, con Alejandro Encinas, se generaban casi 11,000 empleos. Cuando él fue jefe de gobierno de la ciudad, se generaban solamente 226. Eso quiere decir que lo único que sabe Andrés Manuel es destruir empleo. Déjeme, nada más para no perder el hilo, porque en verdad nos insistieron mucho de contestaran las preguntas que les tenían. Una muy concreta. Usted ha ofrecido de manera reiterada la seguridad social para trabajadoras del hogar. Sí. Es un ejemplo de lo que nos pasa en el país. Sin embargo, está pendiente la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que en este sexenio no se hizo, a pesar de que hubo peticiones y peticiones y peticiones de organizaciones para ello. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que están en estas condiciones. Y usted dice, Seguro Social. La pregunta directa es, ¿y por qué tendríamos que creerle ahora sí cuando en este sexenio no se ratificó un convenio que México suscribió en esta materia? Mira, Gaby, son 3 millones de personas las que tenían la posibilidad de accesar al Seguro Social. Y lo que estamos planteando es muy sencillo, que la seguridad social sea para los patrones deducible.
y que eso permita que incorporen a las trabajadoras del hogar a la seguridad social. ¿Y por qué no se hizo ahora, candidato? ¿Por qué no se hizo ahora? Porque para mí es importante, porque aquí estamos hablando del empleo. Es una película que no vas a ver, porque Andrés Manuel va a volver a perder. Esta película habla sobre la Gran Depresión en México de 2018 a 2024. Esta película solamente la va a ver Andrés, que va a tener mucho tiempo en su rancho terminando esta elección. Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón, buenas noches. Tanto en su plataforma como en su página oficial, en entrevistas y declaraciones, ha dicho una y otra vez que usted quiere eliminar el salario mínimo. ¿Sí? Será por eso que en las redes sociales salario fue la segunda palabra más utilizada en las preguntas dirigidas directamente a usted para este segmento. Déjeme tomar una conversación que hubo en Facebook sobre esto del salario mínimo, en donde lo que preguntaban y decían, ¿cómo se va a defender un trabajador frente a un empleador que quiera pagarle menos de lo que hoy es el salario mínimo, que de por sí es insuficiente, y eso lo sabemos todos? ¿Cómo se puede defender? Quiero arrancar con esa pregunta, porque es de ellos, es de las redes sociales. Un trabajador que dice, si él me quiere pagar 40 pesos diarios, ¿qué arma tengo yo para decirle, pues órale? No hay en México alguien que pague 40 pesos diarios. Ningún trabajador va a trabajar por 40 pesos diarios. Lo que yo propongo no es eliminar el salario mínimo, propongo incrementar el ingreso básico de una persona a 350 pesos diarios. Y eso es a partir de lo que originalmente dije, es no cobrarle el impuesto sobre la renta hasta quienes ganen 12,500 pesos, no 10,500, 12,500 pesos. Y eso va a incrementar evidentemente a tener el ingreso básico de 350 pesos. Perdón, usted sí propone eliminar el salario mínimo. Dije, podemos ver la página, podemos ver su página. Es su segunda propuesta, dice eliminar el salario mínimo. Crecer el ingreso básico. Dice eliminar el salario mínimo. Bueno, te lo estoy diciendo, crecer el ingreso básico. Y es nada más que el salario mínimo está en la Constitución. Bueno, eso lo pusieron quienes han gobernado precisamente para que la cuota obrero patronal para el Seguro Social, para todas las multas, para todo eso, que es una falacia tener el salario mínimo como está, porque eso precisamente tiene destrozado al Seguro Social, tiene destrozada los ingresos de los municipios, tiene destrozado los ingresos de los estados. Yo gobernando me doy cuenta que las cuotas que cobra son a partir del salario mínimo, y eso evidentemente limita la posibilidad de ir creando infraestructura de primer mundo. El Seguro Social debe ser una institución que dé servicio a la comunidad de primer mundo. No la da por esa complicidad que existe del salario mínimo. El salario mínimo nadie lo gana en este país. Evidentemente es algo que tenemos que cambiar. Perdón, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, muchísimos millones de mexicanos ganan 1 o 2 o 3 salarios mínimos. Así los tienen inscritos los patrones. Y eso tiene que terminarse, porque evidentemente hoy no puede ser justo que una persona que dura 30 años trabajando termine con una pensión de 1,800 pesos mensuales, que no le alcanza. Por eso Andrés quiere proponer mantener a esa gente, y obviamente tiene razón en ese sentido, porque la gente no alcanza con 1,800. Pero aquí déjame explicarte, en términos económicos, no podemos, nosotros tenemos que sacar adelante el país cuando la gente tenga más dinero en la bolsa. Y para la única forma de que la gente tenga más dinero en la bolsa es liberar el ingreso que tiene hoy limitado, precisamente en base a esa complicidad que existe entre el patrón y el gobierno en el término de salario mínimo. Todas nuestras instituciones de servicio básico están totalmente colapsadas. El Seguro Social está totalmente colapsado. ¿Eso es culpa del artículo 123 de la Constitución que establece el salario mínimo como un salario mínimo de bienestar para los mexicanos? Sí, porque no es el salario el que paga la gente. Lo hicieron nada más para las cuotas obreros patronales. Existe la evidencia porque hoy los ingresos que tiene el Seguro Social o que tienen las instituciones básicas no son las adecuadas para dar un mejor servicio. No nada más te diré que el salario mínimo, cuando se tiene en condiciones de ingresos en los municipios, las cuotas, por ejemplo, de multas o de infracciones están basadas en el salario mínimo. Bueno, eso ya también ya cambió, constitucionalmente cambió ya de hecho está prohibido utilizar, perdón que se lo diga, la Constitución dice que está prohibido utilizar el salario mínimo como una medida para multas y esas cosas. Siguen existiendo esas cuotas. Bien, pues es inconstitucional. Lo último, bajar IVA e ICR, que usted es el que más quiere bajar impuestos de los 4 que están aquí.
y se puede lograr, si me preguntas, como a todos los demás, ¿cómo le haré? Quitando a todos los flojos del gobierno, incluyendo sus 3, los vamos a quitar del gobierno, porque no pueden ganar lo que ganan actualmente. Con los partidos políticos tienen un salario extraordinario. Tiempo.